¿Qué pasa, atómicas y atómicos? Bienvenidos un día más a nuestro canal. Estamos aquí con los chicos de la Verge. Hola chicos, ¿qué tal? Buenas tardes. Así que empezando por el principio un poco, cuando nació la Verge, ¿qué metas teníais? ¿Y cuáles de ellas habéis conseguido ya? Hostia. Sorpresa. Me creo que la meta principal siempre ha sido realmente pasárnoslo bien. Lo que pasa es que poco a poco, sin darte cuenta, vas poniéndote unos objetivos. Sí, yo creo que la Verge es un grupo que se caracteriza por ponerse siempre retos cortos pero exigentes, y yo creo que vamos como poniéndonos eso, ese tipo de retos. Pues ahora vamos a hacer un EP, lo vamos a hacer en directo porque nunca hemos grabado así en directo en un estudio, o ahora vamos a hacer un disco que tengamos como más tiempo, mirar los detalles, y eso es lo que vamos consiguiendo. Y ahora vamos a hacer un set acústico que nos ha costado bastante traducirlo. ¿Qué hacemos normalmente en eléctrico a esto? Porque no se traduce como otros estilos, que pillas la acústica, tocas lo mismo y funciona. Ha habido que adaptar bastante. De hecho, el acústico también es una cosa que teníamos en mente de hacer, pero también la Verge se caracteriza por hacer las cosas despacio y bien, no rápido y de cualquier forma. Así que eso, hacemos un acústico ahora que pensamos que está más o menos sólido. Así que nuevos retos. Sí, un nuevo reto. Bueno, vosotros os definís como desert rock, ¿puede ser? Sí. Vuestro estilo. Sí, A él le gusta. Te mola el esa término. definición. Sí. sí me gusta especialmente. Bueno, pues os definís como desert rock, pero ¿cuáles son vuestras influencias realmente en el estilo? O sea, ¿qué os inspira, por así decirlo? Bueno, yo creo que hay muchas cosas. Los cuatro venimos de tocar punk cuando éramos más jóvenes, cuando éramos adolescentes, y musicalmente estamos abiertos a muchas cosas. Yo, por ejemplo, soy fan del country, me gusta el blues, y aquí cada uno tiene, pues, todos confluimos en lo que es el rock y el punk y tal, pero luego cada uno tiene gustos que son muy diversos. Algo que nos gusta bastante son sonidos que suenan de alguna manera cavernosos, que suenan un poco rabiosos, que te meten como una especie de ambiente que es un tanto oscuro, ¿no? Como que te está presionando. Ese tipo de sensaciones nos gustan bastante y nos inspiran. Vale, y bueno, además de inspiración, ¿tenéis algún artista que toméis como referencia? ¿Alguien que os guste mucho? Bastantes, sí. Así los principales. ¿Quién diríais? Hay muchos, no sé. Yo ahora he estado viendo vídeos de Elvis Presley, por ejemplo. Sí, porque conocía su figura, como todo el mundo tiene ese icono pop, ¿no? Pero el otro día estoy viendo vídeos para ver que realmente tiene algo especial, ¿no? Un carisma y una forma de... no sé, nos inspira muchas cosas, ¿no? Yo creo que una de las influencias, si estamos aquí tocando nosotros cuatro juntos, seguramente uno de los motivos es NoFX, Fat Mike. Muy seguro. fácil, muy fácil. Todos hemos tocado alguna vez un tema de NoFX. Incluso Yo creo que juntos. salimos de ahí. Incluso Sí, juntos. sí, sí. Y bueno, esa sería una referencia que no está intrínseca directamente en la música que igual alguien escucha, pero yo creo que sí. O sea, es que al final nos mola mucho hacer canciones, no nos va tanto como hacer, no sé, rollos de una música de tal. Nos fijamos en hacer canciones, y por eso pues nos molan los Beatles, o nos mola, no sé, clásicos o así. Sí, la verdad es que no sé, a nivel de producción obviamente nos fijamos a veces en bandas más actuales. Hay bandas de stoner que nos gustan mucho. El cartel de este año de Mad Cool sería una buena definición de bandas que son influencia para nosotros. Alex Turner o Josh Homme son dos referentes, desde luego. Son dos personas a las que admiramos como músicos, y que además son gente que trasladan esa ambición que tienen, la trasladan a la forma que tienen de hacer música, de retarse en cada disco que sacan y en intentar hacer algo nuevo. Son referentes, sí, pero como dice él, es que chupamos de tantas cosas al final y tanto bagaje pasado que acaba haciendo que hagamos la música de la forma que la hacemos, que es difícil contestar eso. Además que también son años. Sí, son ya bastantes años. Bueno, pues de toda esta trayectoria musical, las canciones que hacéis,
¿Qué emoción o sentimiento predomina más en ellas? ¿Cuál es el que casi siempre recurrís? O mayormente. Yo creo que ahora mismo, y creo que tiene bastante que ver con la edad, es esa sensación que combina la ilusión de empezar a hacer tu camino tal y como lo has ido construyendo desde... Empezar. Claro, bueno, sí, entiendo que sí. O sea, ahora empezamos a construir ese camino que digamos que sí que marca la diferencia, en el que ya empiezas a elegir tú, no en el que dentro de ciclos, ¿no? Y dentro de vueltas que vas dando, ¿no? Está, bueno, por lo menos para mí, yo Sí. veo que en nuestra canción siempre hablamos un poco de esa energía de querer hacer cosas a nuestra manera, y al mismo tiempo esa rabia o incertidumbre que te genera un entorno que no es como tú lo entiendes, o no te acabas de sentir identificado en muchos aspectos. Entonces hay esa doble cara de las ganas y la rabia que te genera el encontrarte con barreras y tienes que ir superándolas todo esto. Bueno, leí en alguna entrevista que no solamente, o sea, no hay una persona concreta que escriba las canciones, sino que igual van escribiendo todos un poco también. Por ejemplo, tenéis temas bastante movidos, como por ejemplo el disco nuevo del año pasado, Tumbleweeds, y luego en cambio otros más así relajados como Benfield In. ¿Quién es el que, por ejemplo, el que siempre decís, guau, este tiene canciones más melancólicas, o guau, este es más alegre? Pues, Yo soy el que suele luchar por, cuando sale una idea, defender las canciones más tranquis. El que siempre apuesta por ellas, en principio suelo ser yo. Y eso a lo mejor esta se descarta y a lo mejor digo, vamos a dar una vuelta más. A lo mejor, por ejemplo, pasó con Moonlight Fields en el primer EP y con Benfield In también pasó en este disco, que a lo mejor eran ideas que se hubieran descartado, se hubiera hasta aquí enmienda. Totalmente. Y el que apuesta por todo lo contrario, ¿quién es? El cañero es Posiblemente sea yo. Tú. el extremo más de hacer canciones cortas muy rápidas y muy bestias es él. Forever a day
Hace un año que sacasteis vuestro CD, Handle This. ¿Con dónde se ha llevado? ¿Qué habéis conseguido con él? Bueno, hemos salido de Valencia, que era uno de los retos que nos pusimos, Sí, es verdad. tocar por la península. Tocar en Bilbao. Sí, tocar en Bilbao, siempre hemos querido tocar en el País País Vasco. Vasco. Y bueno, tocamos en el Villa de Bilbao gracias a Handle This, porque de hecho creo que con el EP lo enviamos también para el concurso y no nos seleccionaron y con el disco sí. Entonces yo creo que eso es el paso que hemos dado con este disco, ha sido eso, salir de Valencia y empezar a girar ya a nivel nacional. Una de las cosas que más que más agradezco, que más me gusta de las cosas que han pasado con este disco, es que gente que para mí era referente, que hace cosas que molan mucho, ha escuchado el disco, le ha gustado, nos ha apoyado, y eso te llena bastante, mucho más que alguien que igual no es es como gustarle a tus ídolos, por decirlo de alguna manera, en un nivel pues, Sí, un saludo para Óscar, desde aquí. Óscar Track Fighters. pues por ejemplo la gente de Virgen o la gente de no sé, ahora se me van todos los nombres, Jardín, te has metido. los aviadores. Lo que pasa es que hemos tenido a veces muy buen feedback de personas que trabajan y que hacen bien su trabajo, de medios de comunicación o gente que trabaja en la música y ese feedback, o sea, siempre hemos visto que gente que se toma bastante profesionalmente su trabajo nos da un muy buen feedback. Luego, pues obviamente, tu lucha por, ya sabemos cómo es la escena musical en España, que esa gente te dé buen feedback muchas veces no significa nada, necesitas a veces una apuesta económica importante y algo de suerte. Bueno, pues chicos, el 23 de diciembre tenéis un concierto en Valencia en el Convent Carmen. ¿Tenéis algo preparado, alguna sorpresa o algo secreto? Hay sorpresas, hay sorpresas. Sí. Hay canciones que todavía no hemos estrenado en directo, grandes clásicos de la Verge en directo. Remasterizados. Bueno, a ver, ya un poco pregunta ya, sí, más personal. ¿Qué hacéis después de un concierto? Vale, A, comer. B, salir de fiesta. C, dormir. D, otra. O E, A y B son correctas y además en orden. ¿Cómo la última? Perdón. A, B, C son correctas y además en orden. Comer, salir de fiesta y luego dormir. Sí, eso es... Es el protocolo. O sea, eso sí se puede. No, se hace. Salir de fiesta no siempre, porque hay veces que no se puede. No, yo siempre sé lo que hago. Yo Tienes que recoger. Es que te estás olvidando de lo más importante. Y es lo peor, es que cuando terminas un concierto Sí. tienes que recoger todo y eso te jode ya, te condiciona el resto de... Pero comer sí que es un clásico. Bueno, pero después de recoger, Normalmente Salir a comer algo es lo más Sí, habitual, sí. porque normalmente los conciertos no son muy tarde y no solemos cenar mucho antes de... O sea, igual merendamos algo, entonces cenamos después. Normalmente cenamos después. Si tenemos la suerte de que nos dejan que se mantengan un poco los trastos en la sala, pues aprovechamos la sala y hacemos fiesta ahí, ¿no? O sea, cenas algo y sigues en la sala, y si no, pues la fiesta se acaba, porque recoges los trastos y... Acabo el concierto, me acabo mi último ticket de bebida, voy a Jorge, que siempre me dice que me he bebido uno más de la cuenta, le cojo sus tickets, entonces me acabo los suyos, y luego me suelo quedar de palique con el camarero, que es algo que me gusta bastante, y entonces pues después del palique le pido otra cervecita. Y luego me dicen que tengo que recoger, entonces ya me cago en todo y empieza la vida real. Hay dos equipos, creo yo. Creo que Aitor y yo normalmente los días de concierto, después de tocar, estamos como más pensativos, reflexionamos sobre el concierto, tanto si ha sido bueno como malo, y nos pasa un poco como en el fútbol. Los días de Champions League no sales de fiesta, los días de Champions League estás meditando sobre el partido. A ellos dos les da igual, se suelen poner bastante ciegos y pueden enredarse. Y vos no. me toca. Con el puntito, no. Hay que aprovechar. Con el puntito, como dicen los padres. Vale, pues última pregunta, chicos. ¿Cuál es el cantante más raro que escuchéis así sorprendente? El Cada cantante uno. más raro. Siempre todo el mundo tiene algún cantante que le da vergüenza admitir que lo escucha. ¿Cuál Ah, que sería? le da vergüenza. Oye, iba a decir por los raros que eran los... ¿Cómo se llamaban estos? Que llevan pues, se me olvidan todos los Si no nombres. sabes cómo se llama, porque tampoco lo escucharás tanto. Claro, los Bee Gees, a él le mola mucho No, los los Bee Gees. de Chats. Eso sí que tiene un cantante que es especialito. Mola mucho, pero es un grupo australiano de punk hardcore, pero hecho, no sé, hecho como con muñones. Es que es muy gracioso. A Aitor le mola eso.
No, eso decías tú. Sí. Esa voz sí que suena. Lo que pasa es que yo me suelo avergonzar más de lo que escucha Ignacio. Fácil. Sí, cuando pone Ignacio música en la furgoneta de camino a los conciertos hay quejas generales. Sí. Yo he Es echado- que encuentro muy... o sea, me encanta escuchar grupitos que están... O sea, que no son grandes, tengo una sensación muy rara de veces digo, Las hostia, Kings, ¿no? es exacto, como Las las Kings. Kings. Escucho grupos siempre un poco de mierdecilla, porque me da la sensación de que los grupos grandes ya los escucha mucha No, gente pues la y no música de tengo mierda por sigue qué... siendo música, ¿eh? ¿Eh? La música de mierda sigue siendo música. Sí, claro, Claro. he dicho de mierdecilla además, tú has sido más... No, Más música de agresiva. mierda, Él es el que música admite siempre Pero que es que- cuestión del estilo. Pero O sea, él siempre pone la excusa de no, es que es el estilo. me mola mucho eso de pensar que hay gente como, pues, no sé, como yo cuando tenía 18 o 20 años que está ahí con rabia y tiene esa actitud y esas ganas de hacer cosas. Y me mola mucho ese rollo, aunque no estén cantando bien, no estén tocando bien. Y esto cuando lo escuchan dicen, pero si son una mierda, nada más que ni saben tocar ni saben nada. Y yo, coño, a mí me mola. De todas formas, estamos dando vueltas y el que tiene que hablar aquí es Guille. Es que ellos han tirado la piedra, pero luego no han dicho nada, ¿eh? Ya, Mojaros un poco. a ver, Os digo yo. lo que pasa es que Uy. yo digamos que al principio era el que escuchaba más variedad de estilos y puede haber habido mofa por su parte alguna vez, desde el talibanismo rockero. Pero es que a mí me gusta toda la música. Lo que pasa es que yo no me avergüenzo, entonces Bueno, la yo pregunta estoy no la hablando de puedo- Miley Cyrus, ¿eh? Ya, pero es que yo no me avergüenzo, entonces no puedo contestar esa pregunta. Bueno, Sí, hablas me- así más Me raro. gusta Miley Cyrus y Hay un muchas acústico de cosas, Miley pero Cyrus no- con Laura Jane Grace de Against Me. Es country, tú has dicho que te Sí, gusta el country, vale, es una tía que hace No se puede country. hacer coñas aquí. No se puede. Igual lo más raro es el screaming este, ¿no? El country. El tío este que hace country se llama screaming, no sé qué, que se canta como... Ostras, ya lo conozco, tío. Sí, es un tío bastante No me raro. pasa nada. No sé, yo he visto ahora ha salido en Spotify la lista esta anual de lo que se está escuchando, las 100 canciones, todo algo así, y lo más raro que me he encontrado, digo, hostia, en este año a ver qué está escuchando yo, Bach, la sinfonía esta, Sí, sí. una de las sinfonías de Bach, y digo, hostia, esto está aquí en la lista de 100 canciones que me han escuchado. Pues nada, mira. Pero pues nada. Nadie oculta nada aquí, nadie oculta nada. Bueno, pues nada, chicos, os alegramos de teneros aquí hoy y suerte. Muchas gracias. Chao. Gracias. Somos la Verge y estamos en Reacción Atómica. Os esperamos ver el 23 de diciembre a las 8 en Convent Carmen, nuestro concierto en acústico.